Bueno, entonces vamos a los tumores del sistema nervioso central. En pediatría es muy importante que los síntomas que uno esperaría, cefalea, se presenta solamente en 1/3 de los casos, náuseas y vómitos también solamente en 1/3 de los casos, anormalidades de la marcha, 27%, y papiledema en el 13%. Es muy importante que siempre que un paciente consulte por cefalea y que pueda tener alguna característica de alarma, debería tener de primera medida una valoración de su fondo de ojo. Si no es posible, porque en los consultorios podría ser que lo luminoso del consultorio no permitiera el examen, por lo menos debe ser remitido a oftalmología, pero que realmente alguien le mire el nervio óptico y podamos evidenciar un papiledema, que puede ser uno de los signos precoces de un tumor del sistema nervioso central. En menores de 4 años, el síntoma con que más porcentaje se presenta es la macrocefalia. Entonces volvemos a las curvas de crecimiento, donde también dentro de estas incluye la medición del perímetro cefálico. Todo paciente menor de 2 años, sí o sí, en cualquier consulta donde usted interactúe con un niño, debería tomar el perímetro cefálico, y si está aumentado es indicativo inmediatamente de tomar una neuroimagen. Es importante que la cefalea nos alerte para saber cuándo tiene estas banderas rojas, que lo conocemos así, para saber si puede ser secundaria a un tumor. Entonces, una cefalea que se acompañe de náuseas o vómito, que se acompañe de irritabilidad, que sea matutina o que despierte al niño. Todo paciente menor de 3 años, esto es muy importante, que se queje de dolor de cabeza, o sea, que tenga la capacidad más o menos de hablar y que le diga a su mamá que le duele la cabeza, debe prenderle las alarmas, porque normalmente un niño de esta edad no se va a quejar de dolor de cabeza, sino es porque realmente lo puede identificar, que lo tiene, y pues probablemente su intensidad haga que obligue a decirle a la mamá que tiene dolor de cabeza. Si hay vómito persistente asociado, y lo que les decía, papiledema, o sea que ante cualquier cefalea el deber ser es que pudiéramos hacer un fondo de ojo y descartar la presencia de papiledema. Es muy importante que los pacientes con dolor de cabeza, el 95% van a tener una alteración neurológica asociada. Entonces el problema es que no los examinamos adecuadamente. Pueden tener alteraciones en la marcha, alteraciones en la sensibilidad, en los reflejos y, como les dije, el papiledema. Entonces es muy importante que los pacientes que consultan por cefalea sean bien examinados desde el punto de vista neurológico. También uno de los síntomas de tumor del sistema nervioso central es la talla baja y la desaceleración del crecimiento. La diabetes insípida como manifestación, cuando estos tumores se alojan cerca de la hipófisis o el hipotálamo, pues van a poder causar esta sintomatología. Y antecedentes de neurofibromatosis o neoplasias previas, ¿sí? Manchas, café con leche y cefalea es igual a preocuparse y pensar que este paciente puede tener un tumor del sistema nervioso central. Las parálisis faciales, que de pronto en los adultos uno puede pensar que sea una parálisis facial periférica y pues se maneja desde el punto de vista de rehabilitación. En los niños, así la parálisis facial sea periférica, realmente deben prendernos las alarmas y obligarnos también a hacer una neuroimagen. El dolor lumbar, pues no es lumbago, esto es muy importante. Nosotros no debemos tratar a los niños como viejitos. Y pues si hay un dolor en la espalda, normalmente no va a ser de etiología mecánica. Especial cuidado en pacientes menores de 7 años, o sea, todo niño de esa edad o menor que se queje de un dolor de espalda, algo muy serio puede estar pasando. Y sobre todo si estas quejas de dolor duran más de 2 semanas. Entonces, en estos pacientes, independiente de que no encontremos nada más, siempre debemos hacer una imagen. Siempre debemos hacer una imagen, que inicialmente puede ser una radiografía, pero acá hago énfasis en que si el paciente dura más de 2 semanas con dolor, a pesar de que veamos la radiografía normal, podríamos estar ante alguna alteración neoplásica que no se vea en un rayos X y nos toca hacer resonancia. Entonces es muy importante que no descartemos solo con la radiografía que el paciente no puede tener algo si su motivo de consulta es un dolor de espalda. Otros síntomas asociados que pueden indicar que estamos ante algo de gravedad es la fiebre,
que el dolor, en lugar de mejorar, aumente en el reposo y en la noche. Entonces, esto es un indicativo de que puede ser algo oncológico. Paradójicamente, estos dolores disminuyen con la actividad, entonces por eso también se demora el diagnóstico, porque el niño se queja por la noche, pero en el día le pasa el dolor porque se mueve y le pasa y juega, puede jugar normalmente o puede estar tranquilo y contento en el día. Entonces eso hace que pueda despistar a los papás y de pronto pensar que no es nada grave, cuando en realidad justamente ese es un signo de que podemos estar frente a algo grave. Entonces, lo más importante es que pensemos tanto en cefalea como en dolor lumbar, como en dolor en extremidades, que todo dolor que lo despierte a uno en la noche es un dolor que nos debe prender las alarmas para cáncer. Dolor irradiado, entonces un dolor lumbar que se vaya a las piernas, es indicativo de una neuropatía muy probablemente, y debemos evaluar la columna. Síntomas urinarios o estreñimiento que el paciente no tenía, es decir, controlaba esfínteres y ya no los controla, o un estreñimiento que antes el paciente hacía diariamente y ahora puede durar de repente una semana sin hacer deposición. Esto podría indicar problemas neurológicos a ese nivel que estén haciendo que se presenten síntomas urinarios o síntomas en el esfínter anal. Entonces, por eso esto lo traemos a colación, y asociado con el dolor lumbar, pues debe hacernos sospechar que algo malo está pasando. Otro ejemplo, porque pues así quedan más claras e interiorizadas estas recomendaciones que se les están dando. Entonces, paciente de 11 años, natural de Sincelejo y procedente de Bogotá, hace más o menos 11 meses previo a la consulta. La mamá de 31 años dedicada al hogar, y consultaron porque le dolía la espalda. Consultas previas, sí, llevaba 3 meses de dolor sacro manejado con acetaminofén, reconsultó y le administraron AINES, ibuprofeno, y luego consulta 15 días después porque el dolor ya no solo es en la espalda, sino que se le va al glúteo y ya no puede caminar, con sensación de alteración de la sensibilidad en la planta del pie derecho. Esta es en la segunda consulta, una radiografía que le toman al paciente y pues realmente está simétrica, no se le ve alteración en la parte ósea, está todo normal. Entonces con esto pues le dieron los AINES y le dijeron que era un dolor mecánico. Lo remiten ya porque no puede caminar, porque ya es evidente al examen neurológico, y se hace un diagnóstico de lumbalgia en estudio y sospecha de radiculopatía, se sospecha de necrosis avascular del fémur y riesgo de enfermedad reumatológica. Exámenes donde vemos una LDH, una lactato deshidrogenasa aumentada, el resto normales, y con esta sintomatología se le solicita valoración por neurocirugía, quien solicita una resonancia de columna donde se evidencia una masa, y el diagnóstico final por patología fue un sarcoma de Ewing sacroiliaco no metastásico con un síndrome de compresión radicular secundario. Entonces, este es un caso donde la radiografía no nos mostraba el tumor, pero que se veía claramente en una resonancia. Otro de los síntomas importantes son las masas abdominales. Entonces, normalmente este va a ser un síntoma que va a ser referido por las mamás que bañan a sus hijos y durante el baño pueden notarle que el abdomen está aumentado de tamaño. Y se ha visto como muchas veces este motivo de consulta es ignorado un poco y pasado por alto. Entonces es importante creerle a los familiares. De los tumores abdominales, aproximadamente el 50% son benignos. Normalmente no van a estar asociados a dolor, excepto si ya se presenta una hemorragia, una obstrucción. Pueden tener problemas también a nivel de la vía urinaria por compresión, generando disuria, poliaquiuria, o si es un tumor renal, por ejemplo, pues se va a manifestar con hematuria, y por obstrucción, ya sea intrínseca o extrínseca, pues constipación, estreñimiento, y algunos tumores producen algunos péptidos o algunas sustancias que pueden también llevar a diarrea crónica. Y la invaginación intestinal en un niño siempre debe hacernos pensar la posibilidad que estemos frente a un tumor de la luz intestinal que llevó a que el intestino se invaginara. Entonces, cuando hay esta presentación, los cirujanos siempre van a estar muy atentos a que no sea un tumor la causa de la invaginación intestinal. En cuanto a los dolores mal llamados dolores de crecimiento, es muy importante que los tengamos
presentes, es un importante motivo de consulta y suele pasar que los pasemos como algo leve, porque pues se consulta con frecuencia y podría ser que la mayoría de las veces sí estemos ante un cuadro que no reviste gravedad. Pero por eso debemos estar sensibilizados en las banderas rojas para los dolores de crecimiento. Entonces, un dolor que se presenta todos los días no va a ser un dolor de crecimiento, porque generalmente estos son esporádicos, solamente cuando el niño hizo mucho ejercicio, cuando tuvo la clase de educación física. La intensidad, normalmente un dolor de crecimiento va a pasar con que el papá le haga un masaje, le ponga agüita fría o caliente, el paciente se va a sentir mejor, pero si ya necesita analgésico, pues realmente es un dolor que puede tener que requerir más estudios. Lo que ya les dije, si el dolor los despierta en la noche, tienen que pensar que puede ser algo grave. Y un dolor que siempre se presenta en la misma rodilla izquierda, pues no va a ser un dolor de crecimiento. Generalmente los dolores referidos de crecimiento van a ser en ambas extremidades, en una sí, en otra no, y pues no cumplen las características de estar siempre en el mismo lugar y que vaya en aumento. O sea, doctor, ya lleva un mes con el dolor y al principio pues lo soportaba con el acetaminofén, pero ahorita lo traigo por urgencias porque de verdad ya ni con el acetaminofén le pasa. Esto pues nunca va a ser un dolor de crecimiento. Bueno, en cuanto a los mismos dolores, entonces, en cuanto a la leucemia aguda, fíjense que los primeros signos de que podemos tener una leucemia pues son cambios en el hemograma, como la leucopenia y la trombocitopenia, pero el segundo síntoma que pudiera tener que ver con esta enfermedad es un dolor óseo nocturno. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que paciente que consulte por un dolor óseo pues debería recibir como mínimo un hemograma dentro de su estudio, y si encontramos alguna alteración en el hemograma, debemos pensar fuertemente que pudiera tener una leucemia, aunque no encontremos nada más. La fiebre es un síntoma que solamente se va a relacionar con cáncer en el 2 a 9% de los casos, pero pues tenemos que tenerlo en cuenta que cualquier fiebre prolongada, pues, ¿qué cosas asociadas nos deben hacer sospechar que puede tener que ver con cáncer? Las vísceras aumentadas de tamaño, el hígado y el vaso grande, que encontremos ganglios, que encontremos adenopatías, o que encontremos cambios en el hemograma, o al examen físico, equimosis, petequias, y en este caso podemos pensar con alta probabilidad de que este paciente pudiera tener una enfermedad oncológica. ¿Listo? En cuanto a los síntomas visuales, muy importante la leucocoria. Entonces la leucocoria simplemente necesitamos una linterna, una luz, y mirarle el rojo retiniano a todos los pacientes desde que nacen. Entonces en nuestro examen clínico siempre mirar que las retinas tengan ese rojo retiniano que esperamos y que no veamos un parchecito blanco en la retina, porque eso pues nos va a indicar inmediatamente, nos va a hacer sospechar un retinoblastoma. Otros síntomas visuales que nos pueden hacer pensar en tumores, por ejemplo, del sistema nervioso central, es el estrabismo. Entonces, todo paciente con el ojito desviado debe ser valorado por oftalmología de manera urgente para poder descartar que este no sea secundario a un problema neurológico. El síndrome de Horner pues tiene que ver con el neuroblastoma. Esto consiste en miosis, es decir, la pupila miótica, ptosis, caída del párpado, y anhidrosis, es decir, una parte de la cara sin sudoración, y esto puede hablarnos de compresión del nervio vago y hacernos pensar en neuroblastoma. Disminuciones de la agudeza visual, o que definitivamente ya encontremos un ojo salido de su órbita, que aunque sea triste, hay pacientes que llegan así a una consulta donde ya es evidente que tienen alguna enfermedad neoplásica que llevó por ejemplo, a sacar el ojo de la órbita. Otras alteraciones como el oxoclonus mioclonus, que es una convulsión con nistagmos, que tiene unas características muy típicas, debe hacernos pensar también en neuroblastoma. En cuanto a las adenopatías, entonces, normalmente van a estar presentes a lo largo de la infancia. Entonces, 64% de los niños que consultan por gripa, por diarrea, por cualquier otra cosa, van a tener adenopatías. Por eso, como es un motivo de consulta frecuente, pues es muy importante que sepamos cuáles cumplen las características de tener una etiología que pueda indicar que sea un cáncer. Entonces, la ubicación supraclavicular es indicativa de estudio para cáncer.
las adenopatías epitrocleares, es decir, al ladito del cúbito, sí, que sean mayores de 0.5 milímetros, las adenopatías popliteas o cualquier adenopatía en cualquier ubicación que sea mayor de 2 centímetros. Si están duras y adheridas a planos profundos y si son no dolorosas, estos son los signos de alarma para pensar que un ganglio tenga que ser biopsiado para poder descartar una enfermedad neoplásica. También una adenopatía que usted le ponga un ciclo de antibiótico y a las 2 semanas no mejore, un niño grande, un niño siempre interrogar por los síntomas constitucionales, pérdida de peso, diaforesis, fiebre. Los laboratorios que les vamos a pedir en caso de que se presente alguno de estos síntomas son el hemograma, la BSG, la LDH, una radiografía de tórax y por supuesto la biopsia. Nótense que acá no hay como tal, como parte del estudio, pensando en cáncer, las ecografías de ganglios o de cuello para mirar los ganglios, porque pues esto realmente genera más despiste que otra cosa. Básicamente, si de las características previas tenemos una que nos haga pensar que la adenopatía puede ser de etiología neoplásica, este paciente requiere una biopsia. Durante el estudio de adenopatías y el tratamiento, evitar el uso de esteroides, ya que estos pueden generar una citorreducción del tumor si se trata de un linfoma, mejorar la sintomatología, pero obviamente retardar el diagnóstico en estos pacientes. En cuanto a las alteraciones hematológicas, pues podemos encontrarla como parte de enfermedades como tal, como hematológicas, como la leucemia y el linfoma, o también como parte de tumores sólidos que han logrado invadir la médula ósea, como el neuroblastoma o el sarcoma de Ewing. Vamos a encontrar síntomas clínicos de palidez, de petequias, equimosis, atentos a los extendidos de sangre periférica donde se pueden ver blastos y tenemos que tener en cuenta que hay varias enfermedades que pueden tener una citopenia aislada, es decir, yo puedo tener anemia aislada, puedo tener trombocitopenia aislada o puedo tener leucopenia aislada y ahí podríamos tener digamos una causa diferente a algo oncológico, pero si tenemos el compromiso de 2 líneas celulares o de 3 líneas celulares siempre debe estudiarse. Si pensamos que es un dengue, bueno, puede ser una valoración por pediatría y estar en un estrecho seguimiento hasta evidenciar la recuperación hematológica, pero si no vemos como nada más y vemos que tiene además visceromegalias, este paciente debe ser de inmediato valorado por hematología. Normalmente cuando tenemos leucemia los pacientes van a tener anemia, ¿sí? El 90% van a tener anemia y esta anemia va a ser de características parecidas a los pacientes que tienen anemia ferropénica. Entonces es muy importante que si el paciente es mayor de 4 años y nutricionalmente no debería ya tener anemia ferropénica o ha tenido suplencias de hierro, pues debe ser estudiado con mayor rigor. Solamente el 50% de los pacientes con leucemia van a tener leucopenia y solamente el 30% van a tener blastos. Pero si tenemos anemia y tenemos neutropenia, este paciente pues probablemente sí pudiera tener una leucemia. Es muy importante entonces mirar siempre que tenemos anemia con detalle el resto de líneas celulares y concentrarse especialmente en la presencia de neutropenia. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que nos va a hacer que nos quede más grabado este tipo de recomendaciones y el motivo de consulta ya al centro donde se le atendió es que la paciente estaba pálida y tenía el hígado muy grande. ¿Había tenido una consulta previa? Sí, porque estaba pálida. Era una niña de 3 años, de una vereda, mamá dedicada al hogar, papá agricultor, quienes consultaron al médico pues de su lugar de vivienda por 2 meses de palidez progresiva. En el hemograma que le tomaron en ese momento se encontró anemia y trombocitopenia. Se le dijo a la mamá que tenía una anemia, se le dio hierro oral y se le desparasitó. Pero después, a los 2 meses, consultan porque la palidez ha empeorado, porque hay astenia, adinamia y porque ya tiene un edema en el párpado. Se encuentra el examen físico con palidez, taquicardia y una hepatoesplenomegalia muy importante y cuando llega al centro de atención ya oncológico tiene 170.500 leucocitos, una hemoglobina en 4.4 y unas plaquetas en 16.800 con un extendido donde se evidencian los blastos y pues no hay duda que está frente a una leucemia.
Entonces, es muy importante, como les digo, que ante cualquier compromiso de más de una línea celular, no dejemos estos pacientes ir y les hagamos un estudio urgente para descartar leucemia. En cuanto a las masas mediastinales, entonces se pueden inicialmente evidenciar síntomas respiratorios, como podrían ser unas sibilancias que podamos confundir con un asma o con una bronquiolitis. Es muy importante entonces que en cualquier episodio broncoobstructivo que sea el primer episodio de ese paciente se tome una radiografía de tórax, y también en un episodio que no mejore con los inhaladores. Entonces, en este caso, pues podemos estar ante una masa mediastinal y por eso esa sea la razón que no mejore al manejarlo solamente con inhaladores. Pueden asociarse otros síntomas como la disfagia o como el síndrome de Horner, que ya les había explicado, por la compresión del nervio vago, síndrome de vena cava superior, y en este caso también tener cuidado con el uso de esteroides, especialmente porque si nosotros pensamos en que es un asma o un episodio sibilante recurrente, los esteroides hacen parte del tratamiento. Entonces, por eso, ante cualquier episodio, primer episodio, o que no esté respondiendo muy bien a los inhaladores, antes de decidir un ciclo de esteroides, deberíamos tener una imagen, porque podríamos disminuir la masa tumoral, mejorar temporalmente y nuevamente demorarnos en el diagnóstico de los pacientes. Otros síntomas que nos pueden indicar que estamos ante un tumor es la hipertensión arterial, como lo vimos en el primer paciente, que se puede presentar en los niños que tengan masas renales. Las masas testiculares, todo niño debe ser examinado en sus testículos, porque pues esta es una enfermedad que nos acompaña desde los neonatos hasta los adolescentes, y es muy importante que digamos, se presta mucho para que el paciente no diga esta sintomatología, y por eso es importante que haga parte de nuestro examen físico. Otorrea u otorragia, que no mejoren con los antibióticos, que no mejoren, podrían estar siendo secundarios a una infiltración del conducto auditivo, por ejemplo, por una histiocytosis de células de Langerhans. Entonces, si vemos que una infección de una otitis aparentemente no mejora con los antibióticos, es importante de pronto tomar una imagen de oídos, un TAC de oídos, para descartar que pudiera tener alguna enfermedad de este tipo en el canal auditivo. La pubertad precoz, como indicativo de una producción de hormonas inadecuada, ya sea por tumores del sistema nervioso central, nos debe hacer pensar que pudiéramos tener un tumor. Y los nódulos subcutáneos, que pueden ser indicativos de neuroblastoma. Entonces acá tenemos un paciente con nódulos subcutáneos que evidentemente tiene una masa en la parte posterior del cuello, pero pues esos primeros nódulos violáceos que se ven en la espaldita pueden ser la manifestación. Y el que está al lado se conoce semiológicamente como ojos de mapache, y podríamos pensar en trauma y podríamos pensar en maltrato infantil, pero también es importante que pensemos que esto puede ser manifestación de un neuroblastoma. Por infiltración detrás de las órbitas se produce este cuadro que podría confundirse con trauma. El último motivo de consulta, para que nos queden claras las ideas, entonces el motivo de consulta de este paciente, incluso llegando al sitio de remisión, es que se pegó con la barra de bicicleta. Él refiere que 2 meses de evolución después de haberse pegado con la barra de la bicicleta, empezó a presentar dolor y edema en el testículo. Consultaron al médico general después de esos 2 meses, y él solicita una ecografía testicular. No sabemos cómo estaba el examen físico en ese momento, pero esa ecografía se toma 1 mes después y reporta testículo izquierdo con marcado aumento de tamaño y pérdida de la morfología, con imagen de masa con hipervascularización. Entonces, con ese reporte ecográfico, que como les digo se toma 1 mes después, pues el radiólogo es el que le aconseja a la familia consultar por urgencias, y al examen físico ese paciente tenía un tumor de 10 centímetros y él no había dicho nada. Entonces es muy importante que tengamos claro el sentido de urgencia del cáncer infantil. Entonces se le hace un diagnóstico de trauma testicular, hematoma testicular o masa testicular a estudio. Dentro de los exámenes tenía un ácido úrico supremamente aumentado, una LDH aumentada y una ecografía testicular donde muestra una masa que tiene un tamaño muy importante,
heterogénea con hipervascularización en el testículo izquierdo. Con esto es valorado por cirugía pediátrica, quien evidentemente encuentra una masa pétrea de una consistencia muy dura y dice que al examen físico parece ser independiente del testículo. Solicitan marcadores tumorales y biopsia, y con la biopsia se evidencia que se trata de un sarcoma de Ewing periférico extraóseo paratesticular que estaba en ese momento ya metastásico a pulmón, al hueso parietal izquierdo y al mediastino, y que era irresecable. Entonces, por eso la idea de esta revisión es sensibilizarlos frente a la importancia de un diagnóstico precoz. No debemos demorar con exámenes, es decir, si yo estoy en un rural o en un centro periférico y la resonancia yo sé que no me la autorizan o que me va a salir en un mes, pero yo pienso con todo lo que hemos visto que este paciente tiene cáncer, eso es una urgencia. Debemos remitir a estos pacientes por urgencias y deben ser vistos a la brevedad. Si yo en mi sitio de atención tengo un hemograma y me sale en una hora, hora y media, pues estos son exámenes con los cuales puedo ir adelantando y ayudándole al paciente. Pero si yo sé que el examen se va a demorar, pues debo remitir al paciente por urgencias. Cuando remito a un paciente pensando que tiene cáncer, lo primero que debo descartar antes que el cáncer es que estemos ante una urgencia oncológica, porque si yo no manejo la urgencia oncológica y no estabilizo el paciente primero, pues no me va a llegar paciente al sitio de remisión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un síndrome de vena cava superior, una lisis tumoral, este tipo de cosas requieren unos manejos iniciales que se pueden dar en los centros de atención primario para así remitir adecuadamente el paciente. Siempre estar sensibilizados que el cáncer pediátrico existe y puede que en nuestros sitios de trabajo no lo veamos con frecuencia, pero si tenemos claras las banderas rojas para cada síntoma, podemos ayudarle a estos pacientes a llegar a un diagnóstico temprano. Creerles a las mamás, siempre se los digo, ahí ven que tienen 2, 3 consultas, donde el motivo de consulta inicial era preocupante, pero es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad de entender que los pacientes no van a ir a consultar si realmente se sienten bien. Y repetirles hasta el cansancio que cualquier sospecha de cáncer infantil es una urgencia y debe ser recibida en los sitios donde se atienden cáncer pediátrico. En los centros de referencia de oncología pediátrica no se los van a devolver, ni mucho menos. Entonces, ante la mínima sospecha, remitir a los pacientes. Muchas gracias.